Hoy vamos a hablar de cómo el canal que unió los océanos separó los hombres y separó los pueblos, la segregación que viene como producto del sistema cultural que se instauró en el Canal de Panamá. Cuando uno ve la magnificencia de la obra del Canal de Panamá, el prodigio de ingeniería que eso significó, todo lo que hubo que hacer para poderlo construir, el reto a la voluntad humana y a la naturaleza y a todo que significó ese canal, es muy fácil, digamos, soslayarse, quedarse contemplando el prodigio y la magnificencia de esa obra que es el Canal de Panamá, como una de las maravillas del mundo moderno, como una de las obras de ingeniería más poderosas del siglo XX. Todo eso lleva a una fascinación, pero detrás de la fascinación que produce esa obra tan monumental y tan magnífica como es el Canal de Panamá, se pregunta a uno, aparte de los grandes ingenieros, aparte de toda la gente que lo construyó, aparte de, digamos, de los grandes hombres, de los grandes nombres que figuran en todas partes, de los ingenieros que habíamos contado, del que lucha contra la fiebre amarilla, al que se le ocurre toda la forma de domar de integrar el ferrocarril a la obra, al gran ingeniero George, que tenía el mismo nombre, George Washington, que se le ocurre integrar el ferrocarril a la obra y de esa manera montar una especie de cadena de montaje y todo eso. Cuando uno ve todo eso, uno dice, no, pues qué maravilla, pero entonces vienen las preguntas, unas preguntas que nos hacía de un viejo poema de Bertolt Brecht que decía, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, 1000 veces destruido, quién la volvió a levantar tantas veces? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la grande, sus césares sobre quienes triunfaron. Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, solo tenía 3 palacios. Hasta en el legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? César venció a los galos, ¿no llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida, ¿no lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años, ¿quién la ganó también? Un triunfo en cada página, ¿quién prepara los festines? Un gran hombre cada 10 años, ¿quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Detrás de estas grandes obras hay un montón de gente que fue la que hizo todas las voladuras de dinamita, que fue la que murió en las voladuras, que fueron los que acabaron, que fueron los que hicieron todo esto. Son miles y miles de manos que construyeron el canal al lado de los grandes nombres de los ingenieros. Entonces, detrás de esto hay una cantidad de gente anónima, tan anónima como el hombre que fue y trajo y llevó a Livingstone por toda el África y le permitió el gran descubrimiento del nacimiento del Nilo. Y él es el que queda, Livingstone, con el nombre del nacimiento del Nilo y no aquel que hizo posible su travesía y hizo posible su retorno.
Todos esos seres anónimos que construyeron, que cambiaron los grandes bloques, que los movieron, que entraron por la tierra, todos ellos son una parte fundamental porque sin estos hombres no hay obras. Vienen de todas partes, vienen de muchos lados. Desde la época de la compañía, desde el momento de la compañía de Lesseps, vinieron millares de negros antillanos, de miembros de la comunidad antillana, que llegaron con la compañía de los franceses para excavar lo que los franceses llamaban la Grande Rochée, la gran zanja. Pero como la compañía fracasó, a ellos los abandonaron en Colón, sin nada más. Simplemente quedaron ahí junto con todos los demás panameños que estaban en la quiebra que significó el fracaso financiero de la compañía de Lesseps. Pues quedan todos estos miles de antillanos que ya nadie los va a devolver y nadie les va a dar trabajo porque se arruinó todo. Entonces, años después, todos estos millares empezaron, que habían llegado de Martinica, de Barbados, sobre todo y fundamentalmente de Jamaica, y de todas las demás islas de las Antillas. Ahora ya no era la Grande Rochée, sino The Big Ditch, es decir, la Gran Zanja, con los contratos de los norteamericanos. Entonces llegaron obreros de todas las nacionalidades y trabajaron mucho tiempo, trabajaron durante décadas para excavar la Gran Zanja, y muchos murieron de paludismo, de pulmonía, en los derrumbes, en los accidentes de trenes, en las explosiones de dinamita. Trabajaban por 2 centavos al día 6 semanas y tenían que trabajar 500 días para tener derecho a un pasaje gratis para ir a las Antillas. Entonces, esta gente va a recibir una cantidad de discriminación, porque resulta que con la llegada de los grandes grupos de antillanos y toda esta importación, resulta que con esa llegada va a imponerse en el Canal de Panamá uno de los sistemas más vergonzosos y más terribles del que se haya tenido noticia, lo que es el sistema de la segregación racial. O sea, la mayoría de la gente que va a estar trabajando en el canal es gente del sur de los Estados Unidos y traen exactamente el mismo sistema de segregación. Y sobre todos ellos, sobre todos los que van a trabajar, va a caer el peso de la segregación. Entonces se van a ver afectados todos. Las historias varían de un pueblo a otro, pero son las mismas, digamos, varían las nacionalidades. Unos son jamaiquinos, otros son de Barbados, otros son de Trinidad y Tobago, otros son de Martinica, pero la historia es la misma. Roque Dalton nos decía: los que ampliaron el Canal de Panamá y fueron clasificados como silver y no como gold, o sea, de plata y no de oro, los que repararon las flotas del Pacífico en las bases de California, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los más tristes de los tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Esto es un poema de un salvadoreño. Y así, las historias son interminables porque es muchísima gente de muchísimas nacionalidades la que va a ir a construir el canal, pero no se trata de una gran contratación de trabajo, como pueden suponer otras obras grandes que se han hecho en el mundo. Aquí estamos bajo un sistema de segregación muy bravo que se va a llevar a Panamá y se va a introducir el racismo y se va a introducir la segregación exactamente igual como estaba funcionando en los Estados Unidos desde que terminó la Guerra de Secesión. Entonces, pero ya no se va a llamar blanco y de color, como se llamaba en los Estados Unidos, que fue la separación de todas las instancias de la sociedad del sur de los Estados Unidos para blancos y para negros. Entonces, y los baños tenían un letrero que decía colored, es decir, esos eran los baños donde podían entrar solamente la gente negra y había lugares donde entraban solamente la gente blanca. Aquí en Panamá, eso no se va a llamar de esa manera. Se va a llamar de oro y de plata. Entonces, a unos que son digamos, la gente, los grandes ingenieros y todos los blancos, se les va a pagar en oro. Y a los trabajadores, todos los antillanos y los panameños y toda la gente que va a trabajar en el canal, se les va a pagar en plata. Y en torno a la figura del oro y la plata, se va a traer el sistema de segregación que funciona en los Estados Unidos, pero aquí no se va a llamar para blancos y para negros, sino de oro y de plata, como se llamaba en Sudáfrica, como lo canta U2,
como se llama en diferentes lugares donde este tipo de discriminaciones se han puesto en funcionamiento, cualquiera que sea el nombre que se les haya puesto. Silver and Gold, nos decía YouTube, es una manera de contarnos esa barrera de la Sudáfrica blanca, porque esta enfermedad del racismo ha atacado de manera terrible muchos puntos de la tierra, está relacionada con las grandes riquezas y ha llevado a las sociedades a puntos de integración casi imposibles y de sufrimiento. Esta es una canción en la que se está hablando de los sistemas de segregación en Sudáfrica, de yo soy alguien, del valor de las personas que están totalmente desvaloradas con este tipo de sistemas, en las cuales se separan a los individuos y a los grupos con diferentes etiquetas. Eso que sucedió durante tanto tiempo, que fue el apartheid en Sudáfrica. Eso que fue el sistema de segregación Jim Crow System de los Estados Unidos, del cual vamos a hablar ahora. Eso mismo se llama oro y plata en Panamá, silver and gold. Entonces, resulta que primero les pagan a unos en oro y a otros en plata. Entonces, hay ventanillas de oro y hay ventanillas de plata. Y luego ya esto se nos vuelve que hay baños de oro y hay baños de plata, que hay comedores de oro y hay comedores de plata, que hay comisariatos de oro y hay comisariatos de plata. Y entonces así se va montando toda la segregación allá, entre el oro y la plata, y esto va trayendo una cantidad de consecuencias terribles, porque a medida que se va produciendo esa segregación, por ejemplo, en el caso de los jamaiquinos, por ser protestantes, tenían un nivel de alfabetismo altísimo, porque son pueblos que leen la Biblia. Los pueblos que leen la Biblia, los protestantes que leen la Biblia, como los árabes que leen el Corán, son pueblos con unos niveles de alfabetismo muy altos, porque la lectura del texto sagrado es condición para la fe y para la práctica de su religión. Entonces, los jamaiquinos tenían niveles de alfabetismo muy altos por la lectura directa de la Biblia, eran protestantes. Y resulta que ahora va a haber escuelas de oro y va a haber escuelas de plata. Entonces, al meterlos en las escuelas de oro y en las escuelas de plata, los jamaiquinos quedan en las escuelas de plata, donde toda la calidad educativa baja hasta convertirse en nula, porque la segregación empezaba primero que todo en la educación. Los prisioneros decían, a otros enseñaron las cosas que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Entonces, esto le va a pasar, les van a bajar todo el nivel de cultura que traían los jamaiquinos. Bueno, a esta gente le van a pasar las cosas más terribles. Más adelante les van a quitar hasta la nacionalidad, los van a llamar chombos. Es la manera de segregarlos, como se va a hablar de la segregación para ellos. Y es un sufrimiento impresionante, y esto hace que no se puedan integrar las diferentes comunidades que tiempos anteriores habían compartido la ruta, cada cual en su tiempo y en su momento, y sobre la base de un mestizaje, porque esto de todas maneras queda en América Latina, y el mestizaje había sido la condición de América Latina. Con este tipo de estructuras se superpone el racismo a un mundo que era mestizo, y ese mundo que era mestizo se va a convertir ahora en un mundo donde están separados por el oro y la plata, los blancos y los negros y todo el mundo. Entonces, este mestizaje, nos decía Navajita Plateada, este es un gitano,
nos habla de cómo todo el mundo participa de ese mestizaje, lo reconozca o no, porque en todo caso todos los pueblos han estado juntos en algún momento. Ahora es que estas cosas van a empezar a tener una valoración diferente, pero del mestizaje participa todo el mundo. Dale vuelta a tu pasado y te podrás enterar de que todos somos mestizos, el que menos o el que más tiene algo de judío, de gitano, musulmán, sangre negra o africana, asiático que mata. Y no se enteran de nada, y no se enteran de nada. Este sistema del oro y la plata empieza a romper las diferentes comunidades e impide que se integren. Entonces empiezan a segregarse las unas a las otras. El efecto de la segregación produce que cada comunidad, el que es segregado segrega también, cada comunidad segregue al otro, empiece a tener con el otro la misma actitud que tienen con él. Los sistemas de segregación empiezan a justificarse a través de los refranes. Entonces eso de que el negro que no lo hace a la entrada lo hace a la salida, o eso de decir indio como insulto, chombo como jamaiquino, todas esos usos del lenguaje en la vida cotidiana es la manera como la sociedad interioriza la segregación y empieza a familiarizarla y empieza a justificarla y empieza a participar de ella a partir de las expresiones con las cuales se refieren a los demás. Y ahí es cuando eso se empieza a volver parte de la vida cotidiana y se rompe el principio de la igualdad y la universalidad, que es la base de todo derecho humano, que existe la igualdad ante Dios, ante los hombres, el principio de universalidad que hace posible que cualquier derecho humano pueda formularse, es que todo el mundo es igual. Y ahora con los descubrimientos del genoma humano queda claro que la estructura de los genes humanos es exactamente la misma en cada uno de los componentes de la especie. Entonces empieza a crearse todo esto y una columna de el que le pega al otro, como decía Woody Allen en una película en Selig, decía: mi papá le pegaba a mi mamá le pegaba a mi hermano me pegaba a mí, los vecinos le pegaban a los de mi casa y los del barrio de al lado le pegaban a los de mi barrio. Entonces se crea una cadena de segregación. A partir de eso, porque eso es como un barril de pólvora, se va esparciendo y se va esparciendo, y empiezan a meterse dentro de la sociedad panameña una cantidad de elementos que no existían. Porque como las condiciones del canal son la soberanía de los norteamericanos, y los norteamericanos traen este sistema, entonces durante el tiempo que vayan a estar allá, este tipo de estructuras van a tener una amplia vigencia y van a evitar que se produzcan la integración de las diferentes comunidades chinas, hindúes, de toda la cantidad de gente que ha venido y se ha quedado a lo largo de todos los años los siglos en que Panamá ha sido las diferentes rutas, se han quedado muchas comunidades. Entonces esto es absolutamente multirracial, pluriétnico, multicultural, pero con un esquema de segregación que empieza a hacer que la gente se avergüence de ser panameño, se avergüence de ser negro, que quiera ser como los norteamericanos, que se avergüencen de hablar español. Digamos, todo eso tiene una cantidad de consecuencias sociales, culturales, que son muy complicadas y que van a venir como consecuencia de la estructura social que estaba alrededor de la cual empezó a funcionar en la práctica el canal. Entonces el canal arranca a funcionar. Panamá independiente, pero empeñado porque no tiene soberanía sobre el canal. Pero además de no tener soberanía sobre el canal, está metido en un esquema, le imponen un sistema de segregación que viene desde afuera, que va a ser muy difícil una articulación dentro de la sociedad panameña y que por supuesto qué decir de los indígenas que van a quedar en el fondo de toda esta escalera de desigualdades y que van a quedar completamente, digamos, en un limbo en la historia dentro de todo lo que está pasando acá. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió todo eso? ¿Cómo fue que se les ocurrió a los norteamericanos traer estos males junto con sus prodigiosas obras de ingeniería? ¿Cómo diría que hasta ellos mismos se asustaban? La vez pasada hablábamos de cuando llegaron las tropas en la Segunda Guerra Mundial para pasar al Pacífico y vieron este sistema de segregación el oro y la plata, y se les ocurre decir, bueno, nosotros pensábamos que la soberanía del canal lo tenían los Estados Unidos y no el estado de Alabama, porque es que esto es una cosa aberrante, y el estado de Alabama era uno de los lugares más característicos de la segregación del sur.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que, o sea, qué es lo que pasa en la cultura norteamericana que va a ser trasplantado en las mismas condiciones a la cultura panameña y que va a introducir todo ese elemento de subvaloración y de segregación tan difícil y tan terrible? Entonces pasa que cuando la guerra de secesión americana se pierde, el sur va a perder la guerra y va a perder los esclavos y se van a van a ser liberados los esclavos. El sur tiene primero una cultura del miedo, porque si durante 300 años se les ha esclavizado y se les ha sometido a los peores vejámenes, entonces ahora que tienen derechos y que son ciudadanos, el nivel de miedo que produce la venganza, la que deben, que sienten, bueno, y si nos cobran las cosas que hemos hecho, ahora que tienen derechos, eso es muy peligroso, por un lado. Por otro lado, el sur pierde esa guerra y queda arrasado, pero arrasado es arrasado. El sur queda completamente aniquilado, el norte lo saquea, lo humilla, lo interviene, le quitan el valor de su dinero, el dinero confederado ya no va a tener ninguna validez. El sur siempre ha sido autónomo porque inclusive su incorporación a los Estados Unidos es tardía y es independiente. Pues Luisiana formaba parte de Francia, Texas se independizó y se anexó. Digamos, la historia del sur ha sido una historia siempre independiente y ellos se han gobernado solos. Y sobre todo todos esos estados de Georgia, Tennessee, Alabama, todos esos estados del sur han tenido su propia autonomía. Y después de la guerra de secesión quedan intervenidos y mandados desde Washington. Entonces muchas tropas van a ser rebeldes. Una vez que termine el conflicto, muchos se van a declarar en rebeldía. Algunos de ellos van a ser las bandas de Jesse James y Cole Younger, que van a asaltar todos los trenes en el oeste. Van a formar diferentes grupos porque el sur quedó, digamos, sin piso, sin ninguna base. La rabia, la frustración, la derrota, la amargura de haber perdido una guerra que les costó a ellos el perder en su lugar en la historia de la formación de este nuevo país, porque ellos se van a demorar muchísimo en volver a nivelarse económicamente con el norte industrializado, que fue el que despegó a partir de la guerra de secesión. Toda esa amargura y esa frustración la van a desfogar sobre las comunidades negras. Y van a utilizar a las comunidades negras de chivo expiatorio, ya que no le pueden dar a los del norte porque los del norte les dieron duro y a la cabeza. Entonces se vengan con las comunidades negras y las utilizan como chivos expiatorios y empiezan a botar contra ellos el veneno de la amargura de la derrota y el fantasma del miedo a lo que puede hacer el otro cuando tenga los derechos que mientras se le esclavizaba no se le podían dar. Entonces surgen, primero empiezan a surgir organizaciones al margen de la ley, que son las que van a crear un terror. Hay un momento en lo que el viento se llevó, en que Scarlett O'Hara es abordada por unos personajes, por unos miembros de la comunidad negra, antiguos esclavos que la hostilizan, pero otros la defienden. Scarlett O'Hara llega a la casa y le cuenta a Ashley que la habían abordado, y Ashley se viste de capucha y se va a ir con otros caballeros por la noche disfrazados a perseguir a los miembros de la comunidad negra. Aquí va a aparecer un fenómeno que va a ser terrible, terrible, terrible desde 1800, esa guerra dura del 61 al 67. Esto arranca más o menos desde el 65, en el 66 empieza el origen de un fenómeno, de una sociedad secreta que se va a formar en los estados del sur hacia el final de la guerra civil en 1865 y que se va a conocer como el Ku Klux Klan. Y se disfrazaban, eran los caballeros de la Camedia Blanca, y eso tenía una cantidad era un club social que habían fundado en Pulaski, Tennessee, y empieza a tener una cantidad de simbologías, que era el imperio invisible del sur, que eran los brujos y los titanes y los dragones y los grandes cíclopes, y tenían una serie, digamos, de simbologías sobre las jerarquías de la pertenencia al Ku Klux Klan.
Y el Ku Klux Klan lo que va a hacer es linchar a los miembros de la comunidad negra, es quemarlos vivos, es ahorcarlos, es lincharlos, es azotar a sus familias, es sacarlos en el verano y exponerlos al escarnio. Es una manera de venganza física contra los miembros de la comunidad negra, y las personas que estaban metidas en el Ku Klux Klan eran las autoridades. Por eso no existía ninguna manera de poder reclamarle ante nadie. Hay una canción de Billie Holiday que se llama Strange Fruit, un fruto extraño, refiriéndose en el verano entre las magnolias del exuberante paisaje cálido del sur de los Estados Unidos, cuelgan de los árboles unos frutos extraños. Son los miembros de la comunidad negra que han sido linchados y que han sido ahorcados y que están colgando de allá y se ven como un fruto extraño. Todo el sistema de segregación que se va a construir en el sur de los Estados Unidos y que se va a trasplantar a la sociedad panameña, se componía, por un lado, de la acción violenta y brutal del Ku Klux Klan, que utilizaba los disfraces y la simbología de los cíclopes y las jerarquías de los dragones y todo eso para brutalizar, torturar, asesinar y linchar y aplicar leyes de fuga y perseguir en cacerías con perros por entre los bosques a los miembros de la comunidad negra por el solo hecho de serlo, y que estaba en total impunidad porque estaba cobijado por las mismas autoridades. Más adelante se volvió un problema federal, le metieron mano a eso y lo desarticularon. Después volvió a surgir en los 60s otra vez con los movimientos de los derechos civiles, y ha sido, digamos, una larga lucha por desarticular las sociedades del Ku Klux Klan, porque son grupos de exterminio, son grupos de muerte, son escuadrones de la muerte, disfrazados con una simbología y unas ropas que representan la cultura del miedo, la intolerancia y la brutalidad. Eso por un lado, digamos, esta es la violencia fáctica, pero hay otro tipo de violencia que fue la legal. Un paquete de leyes va a ser implementada en 1896, cuando los ejércitos del norte abandonan el sur. Los ejércitos del norte se van a quedar mucho tiempo después de terminada la guerra en el sur de los Estados Unidos, y el sur va a entender la práctica, la quedada de los ejércitos del norte como una situación de invasión. El sur se siente invadido por los ejércitos del norte, y los ejércitos del norte están custodiando de todas maneras la integridad de los miembros de la comunidad negra, y saben que en el momento en que ellos se vayan van a quedar totalmente inermes, como efectivamente pasó, porque toda la liberación de los esclavos no estuvo acompañada en ese momento ni de condiciones para trabajar la tierra, ni de alfabetización para poder entrar a formar parte de la estructura administrativa y económica, porque 300 años de esclavitud, deprivados de cualquier tipo de educación, sometidos a los oficios más serviles, hacen que no puedan participar de la sociedad de una manera diferente, digamos, de una manera igualitaria que les permita un lugar dentro de esa sociedad. No los prepararon para eso, simplemente les dijeron que estaban libres y ya, chao el amigo, y mire a ver qué le hace. Entonces, pues ellos nada, o sea, no tenían propiedad sobre la tierra, nada, solamente tenían un papelito diciendo que eran libres. Así que en el momento en que las tropas del sur se van,
cuando las tropas del sur se van, ya cuando finalmente se termina todo el proceso de abolición y ya se acaba pues la presencia de las tropas norteñas en el sur de los Estados Unidos, los del sur recuperan la autonomía. Y en el momento en que recuperan la autonomía perdida durante la guerra y después de la guerra, van a inaugurar un paquete de medidas que a partir de una vieja canción se llamaría Jim Crow System, y Crow era cuervo también. Crow era una manera de hacer alusión peyorativa al color de la piel de los miembros de la comunidad negra. El Jim Crow System es un paquete de secesión, digamos, de segregación, que va a separar absolutamente todo: fuentes de agua, baños públicos, restaurantes, colegios, calles. Cuando existan los buses. Ya después los buses eran de la mitad para atrás, era donde se podían sentar los miembros de la comunidad negra, y de la mitad para adelante se sentaban los blancos. Empiezan a separar absolutamente todo. Cuando usted no puede ir al baño con un miembro de otra comunidad, usted no se da cuenta que es igualito a usted y hace las mismas cosas en el baño. Cuando usted no puede comer con una persona de otra comunidad, usted no ve que esa persona come lo mismo que usted come. El hecho biológico, fisiológico de pertenecer a la especie humana se pierde en la segregación, porque no se permite que las personas se conozcan en la vida cotidiana y no se puede ver que son exactamente iguales. Que como decían los epicúreos, todo privilegio es imaginario, no se deriva de ninguna circunstancia real. Entonces empiezan a atentar contra la integridad, contra la dignidad de la comunidad negra, y eso es, digamos, empiezan a separar absolutamente todo. Entonces, al separar todo, esto, bueno, va a llegar a extremos como Bessie Smith, una cantante de jazz, que va a morir en la puerta de un hospital para blancos. Los hospitales también estaban segregados porque la atropelló un carro y la dejaron morir ahí, no la iban a atender porque el hospital era para blancos. La salud está restringida al color, la educación está restringida al color, la comida, los salarios, el tipo de preparación para los colegios. Entonces, como había colegios para blancos y colegios para negros, en los colegios para negros nunca les daban las posibilidades educativas que les permitiera formar parte de una estructura administrativa o comercial. Entonces no podían nunca llegar a tener salarios que les permitiera tener un buen nivel de vida. Entonces tenían el derecho al voto, pero al voto le clavaron un impuesto que hacía que, como ellos no podían trabajar en trabajos bien remunerados, y no podían tener un buen nivel de vida, tampoco pudieran pagar el voto, luego no votaban, luego no decidían. Entonces, esto se va a volver una cadena de acontecimientos. La segregación hace que la gente no se conozca y empieza a trabajar el miedo al otro, el miedo a lo diferente, y empieza a alimentarse y a justificarse a punta de prejuicios, de manera que la otra persona me sea un desconocido que me amenace porque no comparte conmigo la vida cotidiana. Entonces, con esto se va montando el Jim Crow System, que era como se le llamaba. Jim es una manera también de decirle como, oiga fulano, de cualquier forma, pues a los miembros de la comunidad negra. Entonces se le llama el Jim Crow System. Esto es un paquete de medidas legales que van a implantarse en el sur y que van a ser vigentes en todos los estados del sur. Esto en Tennessee, esto en Nashville, esto en todas partes del sur de los Estados Unidos, que en la Florida, en todos lados. Así contaba Sidney Poitier la primera vez que fue a la Florida, que le tocó entregar un paquete a una señora y se la entregó por la puerta principal, y la señora le dijo que tenía que irse por la puerta de atrás para entregarle el paquete a ella, porque él era negro. Entonces le dice, pero ¿y si estoy aquí enfrente y usted también, por qué no le entrego el paquete? Que no, que le toca atrás. Y cuando llegó a su casa le dijeron, ¿usted qué hizo hoy? Que aquí vinieron los del clan a atormentarnos, que porque usted le había faltado el respeto a una señora. Entonces las cosas empiezan a convertirse en de ese tamaño. El ejército también estuvo segregado, no podía haber tropas blancas y negras, las barracas estaban separadas, no había graduación militar para los oficiales negros, no había oficiales negros, no podían pasar de soldados rasos.
hasta que empezaron a hacer las marchas, digamos, a rebelarse en Corea, porque en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial les hicieron la figurita de que los mandaban porque ahí sí son americanos para que les den plomo y ahí los mataban, y cuando regresaban la segregación continuaba lo mismo cuando se les había pedido el sacrificio de vidas que habían dado en idénticas condiciones de infierno que fueron las guerras para los blancos que para los negros. Entonces, solamente hasta los años 60, hasta el movimiento de Martin Luther King, hasta el momento en que esta mujer Rose Parker se niega a darle el puesto a un blanco en la parte de atrás de un bus cuando está cansada después de trabajar, que empieza todo el movimiento por los derechos civiles y empiezan todas las movilizaciones y las marchas por desegregar las bibliotecas, por desegregar los buses, por desegregar las calles. Solo hasta entonces es que empieza a cambiar esta situación. Mientras tanto, esta situación se mantenía dentro de la más impune legalidad, porque era totalmente avalada por las leyes del sur de los Estados Unidos. Así que en la época de la construcción del Canal de Panamá, esto está en plena vigencia y esto está, digamos, no se cuestiona el que la violación fundamental a la integridad y a la dignidad de un ser humano, al principio de irreductibilidad de su espíritu, que es el que va a hacer que las comunidades negras hayan encontrado el valor, la fuerza y la entereza para combatir esto desde la no violencia. Cuando ellos dirían mucho después, tomando a Gandhi, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es trabajar sobre su vergüenza. Entonces, mucho tiempo después es que esto se va a cuestionar y se va a empezar a trabajar sobre eso y se va a empezar a cuestionar la segregación y se va a empezar a mirar a la luz de los derechos humanos y de la igualdad entre los hombres lo que significaba una cosa de estos. Pero en la época del Canal de Panamá esto no lo cuestionaba nadie y se implanta exactamente igual como está. Tal cual como era el sistema, el Jim Crow System en los Estados Unidos, exactamente lo mismo que había restaurantes, lavamanos, escaleras, y tal cual como fue el apartheid en Sudáfrica. La palabra apartheid es de origen holandés, es de origen boer, significa aparte, separados. Y el Jim Crow System se basaba en la doctrina de separados pero iguales. Y justificaba la separación. Eso solamente después que empiezan a cambiar las leyes en los colegios, donde decía que los colegios tenían que ser integrados. Entonces, todo esto va sucediendo en el sur de los Estados Unidos y esto, el reflejo de esta aberración en la cultura que es el racismo, va a caracterizar la manera como como va a empezar a darse la sociedad panameña alrededor del canal. Estas condiciones, en las cuales se caracterizó el Jim Crow System, fueron trasplantadas a Panamá, pero en Panamá no se llamaban Jim Crow System, sino se llamaban Silver and Gold, oro y plata, y caen sobre todas las diferentes poblaciones, pero particularmente sobre los jamaiquinos, porque como eran la mayoría, la mayor cantidad de fuerza de trabajo viene de Jamaica. Entonces a los jamaiquinos les va a caer el peso de todo el sistema de segregación, porque los jamaiquinos van a ser de entrada en esta sociedad gente de plata. Sus colegios van a ser de plata, sus restaurantes van a ser de plata, sus baños van a ser de plata, y lo único que van a hacer día y noche es trabajar, como nos dice Bob Marley, que a partir de esas historias tan dolorosas en su propia isla y alrededor del mundo va a empezar a liberar cantos de esperanza y cantos de enaltecimiento a su propio pueblo.
La vida de los jamaiquinos es trabajar y trabajar y trabajar sin ninguna esperanza para el siguiente día en las condiciones más aberrantes de discriminación dentro de esta sociedad. Y ellos también, Bob Marley también nos hablaba de una manera, él mucho tiempo más adelante, recogiendo todas estas experiencias, le va a dar una salida religiosa. Y va a hablar de Sion, y va a hablar de todo el mundo de los Rastafaris, y cuando habla del tren de Sion, es la manera como la historia por fin los monte en la que es, en la justa, en la igualitaria, el tren de Sion, que es el que está, dice, va a atravesar nuestra ruta. En esta canción él habla, dice, donde hay una voluntad, hay una manera. Él dice que 2000 años de historia no se pueden borrar tan fácilmente y hace toda una reivindicación histórica de su pueblo, diciendo que el tren de Sion, Sion para ellos es la tierra prometida, y Babilón para ellos es la tierra del exilio. O sea, esto, por ejemplo, que les pasa en Panamá es Babilón para ellos, ¿sí? Porque es estar en una situación de exilio de su propia felicidad y de su propia búsqueda. Entonces, todo esto es lo que va a reaccionar que la música jamaiquina cante una y otra vez las historias de justicia de un pueblo que ha surgido toda clase de vejámenes. Junto con ellos salvadoreños, junto con ellos gente de Trinidad y Tobago, de todas partes, va a ser gente de plata, todo el tiempo gente de plata. Entonces, frente a una situación como es la soberanía del canal, en manos de los norteamericanos, siendo los norteamericanos la gente de oro, siendo los norteamericanos los dueños de la soberanía, los que tienen los recursos, los de la presencia militar y todo eso, se vuelven los modelos. Entonces empieza el fenómeno de tratar de imitar al otro, de tratar de ser como ellos, de avergonzarse del español, en el caso de la gente de plata que no venía de las Antillas, sino de Centroamérica y de todos los diferentes países de la América que estuvieron allá. Entonces empieza a establecerse un modelo que no se parece a la gente que habita realmente las calles de Panamá. Quedan excluidos las zonas del canal, van a ser muy amplias y a la zona del canal no puede entrar nadie, ninguno de los de plata puede entrar a la zona del canal. Dentro del canal van a nacer norteamericanos que nacen en Panamá pero nunca han salido de la zona del canal, que se van a conocer como Zonians, es decir, gente nacida de la zona, Zonian. Un Zonian es un tipo que toda la vida ha vivido en Panamá y no conoce Panamá, porque esos grandes suburbios que se hicieron, las grandes casas y los suburbios y todo eso se van a ser trasplantados exactamente igual al canal de Panamá y van a ser todas esas confortables viviendas que están alrededor de la zona del canal, dentro de la zona. Hoy por hoy eso se llaman zonas revertidas, porque ya pasó el tiempo, eso se devolvió, pero durante todo el tiempo de la concesión, esas zonas van a estar vedadas para la gente de plata, y la gente de plata es todo Panamá, menos los norteamericanos. Entonces, al lado de esta prodigiosa obra de ingeniería, al lado de esta maravilla del esfuerzo humano que unió los océanos, se ven separados los pueblos en comunidades de muy difícil integración, trayendo un problema social de unas dimensiones humanas e históricas muy complejas a la historia de Panamá,
Sobre esto era que queríamos conversar hoy, sobre todas estas circunstancias que acompañaron el prodigio de la ingeniería y que son uno de los grandes interrogantes sobre el futuro de Panamá. ¿Se integrará? ¿Será capaz de cambiar estas concepciones? ¿Podrá buscarle una salida histórica distinta a la que ha tenido ahora que tiene las condiciones de autonomía y las zonas revertidas? Son partes de las preguntas que se hacen alrededor de esto. Entonces, habiendo hablado de todos los humildes y toda la gente que construyó con sus manos, con su vida, el Canal de Panamá, entramos directamente en la historia y en una de las preguntas cruciales: ¿cómo construye la identidad histórica un pueblo en estas condiciones? Que arranca su vida independiente sin soberanía sobre la base de una segregación de este tamaño y con un dividendo de dinero alto, pero que no está exactamente bajo su control, y con esta cantidad de comunidades chinas, hindúes, escocesas, norteamericanas, jamaiquinas, mestizas, indígenas, panameñas. ¿Cómo se construye la identidad en un país con unas condiciones tan únicas y particulares como es la historia de Panamá? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente programa, cómo se hace toda esa construcción de identidad. Entonces, desde los oscuros árboles del sur de los Estados Unidos, donde pendían estos frutos amargos de los linchamientos y la segregación, desde todos los anónimos brazos que lucharon para levantar el canal, desde la tristeza de los jamaiquinos, desde una sociedad donde las comunidades se ven separadas en el punto en que los océanos se habían encontrado, cuando el hombre por fin pasaba fácilmente los océanos, y entonces las comunidades no se pueden mirar entre sí en las zonas más pequeñas. Desde esos espacios, desde los espacios de la búsqueda de una dignidad en las condiciones más difíciles